¿Qué tal? Muy buen día. Perdón. ¿Qué tal? Muy buen día. Soy Leticia Martínez del Consulado General de México en El Paso, Texas. En nombre de nuestro cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, le damos la bienvenida a este Facebook Live. El día de hoy me acompaña la abogada Lauren Armstrong de Origin Immigration Law LLC, a quien doy la bienvenida. Lauren, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por participar. El día de hoy, la abogada Lauren Armstrong platicará con nosotros sobre asuntos migratorios en general. Lauren, hay muchas preguntas en la comunidad. Me gustaría que nos dijera, si alguien toca la puerta, ¿qué precauciones debe de tener con la autoridad que lo haga? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por participar. El día de hoy, la abogada Lauren Armstrong platicará con nosotros sobre asuntos migratorios en general. Lauren, hay muchas preguntas en la comunidad. Me gustaría que nos dijera, si alguien toca la puerta, ¿qué precauciones debe de tener con la autoridad que lo haga? Sí, es muy importante saber los derechos que tiene uno y muchas veces los derechos dependen en el contexto, en donde se encuentra, ¿verdad? Entonces, hablando de la casa, si uno está dentro de su casa, uno tiene derecho de no abrir la puerta hasta que sepan exactamente quién está ahí en la puerta, con qué fines y motivos. Uno tiene más protección siempre dentro de la misma casa de uno. Entonces, no tiene obligación de abrir la puerta a cualquier persona. Puede pedir que una persona se identificara y si la persona dice que son de inmigración o tienen orden de deportación o cualquier autoridad de entrar y arrestar a uno, es importante también preguntar que o pedir que si por favor les pueden mostrar por el vidrio, por la ventana, cuál es ese papel de autoridad, porque una orden de deportación de muchos años atrás no sirve, no es igual a una orden de cateo, una orden para entrar firmado por un juez federal para entrar a la casa de uno. So, es importante saber bajo qué derecho tienen esas autoridades de simplemente entrar a la casa de uno a arrestarle. ¿Qué pasa, Lauren, si no está dentro de la casa, sino está en el frente de la casa, pero hay una reja de por medio? Pues siempre es poco más difícil cuando uno está fuera de su casa, en un lugar, tal vez en su propiedad, pero también en un área medio público, ¿verdad? Entonces digo, siempre es mejor primero pedir que la persona se identificara y que uno también esté vigilando qué tipo de ropa tiene, si tiene su nombre, si tiene ah, algo que identifica con qué agencia es, porque muchas veces hay gente que después de un encuentro no tomaron el momento pues de apuntar quién era, en qué vehículo vinieron, cómo se identificaron. So, siempre es primero importante vigilar todo eso, preguntar esas cosas y preguntarles por qué vienen, a qué autoridad llevan para empezar a preguntar cosas, en vez de espantar y empezar a no decir nada o ofrecer toda la información a uno. Muy bien, muchas gracias. En el caso de que una persona vaya manejando y lleve copiloto y si los llega a parar la autoridad, ¿cuáles son las responsabilidades de las personas que van en el vehículo? Pues siempre es justo que las autoridades van a pedir la identificación de uno y sabemos que a veces en decir que no, por nada les van a, que uno no va a identificarse, puede escalar, la situación se puede poner más agresiva o se puede enfrentar pues una situación muy incómoda o tal vez les llegan a preguntar aún más cosas así. Digo, pues depende de la situación, yo digo, es justo pues dar la identificación a uno, pero a la vez estar preguntando a qué derecho o bajo qué parte de la ley o qué autoridad están exigiendo esa información para siempre pues tratar de cooperar, pero sin pues ofrecer demasiado, pero también saber y preservar los derechos de uno. En el dado caso de los empleadores, que de repente puede llegar la autoridad a tocar la puerta, ¿hay responsabilidad del empleador si no abre la puerta? Este, ¿Cómo puede actuar esta persona?
Sí, también son situaciones muy, pues, delicadas, ¿verdad? Pero siempre es buena idea antes de pasar algo tener un plan entre los trabajadores, entre la gente que están ahí, para que todos estén de acuerdo de cómo debemos responder, ¿verdad? Porque en el momento de miedo, pues la situación puede salir peor. Entonces, como antes, siempre estar vigilando quién es lo que quiere solicitar entrada. ¿Para qué vienen? Si vienen nomás a revisar papeles de los trabajadores ahí, el empleador pues puede coordinar directamente sin invitar que ese oficial empiece a preguntar toda clase de cosas a sus empleados. So, entre cada negocio o grupo de personas trabajando juntos es importante ponerse de acuerdo en cómo deben responder antes que pase algo así. Muy bien. Y en el caso de una persona, si va caminando y de repente la autoridad lo para, ¿cuáles son los derechos de esa persona? Sí, también es importante saber por qué les están parando, qué es lo que están pidiendo. Si no más es de que, oh, escuchamos que anda por ahí alguien y queremos saber si usted es esa persona, pues es importante, como digo, si es necesario y depende del contexto, si se siente bien en identificar uno mismo, pero dejar de responder a otras preguntas acerca de el estatus migratorio o otras cosas así. También ciertas organizaciones que luchan por los derechos civiles tienen tarjetas que uno se puede entregar si prefieren no comunicarse o no contestar ninguna pregunta. Pues entonces depende de la situación y la persona cómo quieren, qué tanto quieren ofrecer de información. Licenciada Armstrong, nos encontramos con víctimas de un crimen que están en trámites quizá de una visa U, VAWA, una visa T. ¿Qué tienen que hacer esas personas en caso de que sean detenidas por la autoridad, patrulla fronteriza, ICE? Yo por lo personal creo que es útil siempre cargar copia de los documentos que demuestra que tiene en trámite o en proceso una solicitud de visa U, de VAWA, de visa T. Am, Porque es cierto que migración sí tiene ciertos derechos, ¿verdad? De poner en deportación acelerada ciertos grupos de personas. Entonces, los que no pueden demostrar que llevan más de 2 años aquí, o tal vez los que ya fueron deportados anteriormente, sí son más vulnerables. Entonces, yo digo, si llega a pasar una situación para prevenir, ojalá que llegue a pasar cosas así, sería útil en dado caso tener algún comprobante de que sí la persona tiene su caso en proceso, porque también ahora los oficiales de ICE no tienen obligación de investigar a ver si es que sí o que no. Entonces, a veces también le cae la responsabilidad de uno de informarles para que sepan que esa persona no es una persona de récord criminal, una persona que lleva varios años aquí, que tiene en proceso sus casos. En el dado Entonces, esa es mi caso, recomendación, pero depende, va a escuchar diferentes perspectivas en eso. en el dado caso de que la autoridad le diga que va a ser enviado a México, también tiene el derecho de pedir una audiencia con un juez migratorio para que Sí, determine su situación. sí, la realidad es que hay mucha gente que sí deben preservar ese derecho de pelear su caso, se puede decir, frente a un juez de migración. Entonces, si sí lleva varios años aquí, si tienen caso pendiente o no, pero aparte de eso, si no cuentan con deportación previa y tampoco llevan récord criminal, es importante saber que a lo mejor sí tiene derecho de pedir una audiencia frente a un juez de migración y con calma, pues pelear su deportación o presentar su defensa contra la deportación. Lo que hemos visto es que uno se desespera en el momento que se les detienen y pues en su desesperación van a firmar lo que sea para salir más rápido, pero en el momento tal vez lo que están firmando es una deportación, una autodeportación. So, por eso digamos que en el peor de los casos, si les llegan a detener, es muy, muy importante consultar con un abogado
o revisar cualquier documentación que le están pidiendo que firme para salir, para saber exactamente cuáles son las consecuencias y qué es lo que está firmando antes de tomar esa decisión, porque es muy posible que la persona sí tiene derecho de pedir una fianza y con calma, como digo, pues pelear su caso de quedarse en los Estados Unidos. Licenciada Armstrong, ¿quiénes califican para cancelación de remoción del país? Sí, pues la cancelación de remoción existe de dos formas, pero lo más común a que se refiere es de los 10 años para los no residentes. Eso quiere decir una persona que lleva más de 10 años aquí, que no ha tenido ningún proceso de corte de migración antes, si pueden demostrar que de ahí hasta atrás llevan 10 años aquí y que van a sufrir extremadamente un familiar ciudadano residente, padres, pareja o hijos, es posible que califiquen para esa defensa contra la deportación, que si gana este tipo de casos, se resulta en la residencia permanente. Pero es muy importante saber que eso no es una aplicación o solicitud que podemos llenar hoy mismo para enviar con migración, sino solamente es una defensa de deportación que puede presentar en el mismo momento en la Corte de Migración. O sea, si una persona es detenida y puede probar que tiene más de 10 años y obviamente que tiene un padre, un hijo, esposa, ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto. En el caso de las víctimas de visa U, ¿nos puede explicar, por favor, quiénes califican para esta visa U? Porque de repente Sí. hay un poquito de controversia y no saben quiénes califican para la visa U o quiénes para visa VAWA y qué Sí. requisitos debe de existir en cada una. Sí, exacto. Pues la visa U es una visa que protege a los que fueron víctimas de crimen aquí en los Estados Unidos. No importa, por ejemplo, si es de violencia doméstica, no importa si la violencia doméstica es con una persona con quien está o estaba legalmente casado. Ok, entonces la visa U cubre en muchas circunstancias víctimas de violencia doméstica, de acoso, asalto, formas de abuso, pues eso no es cualquier ofensa, sino ciertas ofensas muy específicas. Pero si usted ha sido una víctima, y ha marcado a la policía, independientemente de si llevaron cargos o no, o que resultó algún proceso en la corte, es importante que hable con un abogado para evaluar su elegibilidad para la visa U. La protección VAWA, que en inglés es Violence Against Women Act, o la ley contra la violencia a la mujer o la familia, es otra protección que existe para los que son hijos o esposos de ciudadanos residentes. Entonces requiere ese nexo más formal, con residente o ciudadano, pero si ha sufrido forma de violencia doméstica también, y es decir, que mi papá o mi esposo sí tenía la oportunidad de arreglar a mí o meter papeles para mí, pero no lo he hecho y también existe esa dinámica de violencia doméstica. Me abre a mí la forma de ser una autopeticionaria, es decir, meter mi propia petición bajo la protección de VAWA. So, hay poco diferencia en que VAWA está más enfocada en lo que es violencia doméstica, no las otras ofensas, y también se requiere ese nexo más formal de matrimonio, o que esa persona es su madre, padre, madrastra, padrastro. Licenciada Armstrong, ¿quiénes califican para obtener un perdón por haber entrado indocumentadamente al país? Si tienen un familiar ciudadano estadounidense que les solicite la residencia. Sí, y eso se refiere al perdón provisional, es lo que Sí. usted se refiere. Entonces, a veces hay gente que, a pesar de su entrada, por haber entrado sin documentos, va a ser necesario eventualmente salir de los Estados Unidos para asistir su entrevista, por ejemplo, en Ciudad Juárez. En estos casos es posible o probable que les van a exigir un perdón para perdonar el tiempo que ha vivido aquí sin estatus formal. Pero sí existe un perdón provisional, que es una forma de pedir perdón antes de salir de los Estados Unidos para la entrevista, para ojalá minimizar el tiempo que esté fuera del país. So, para esos casos sí
Se requiere que demuestre un impacto fuerte, un sufrimiento fuerte a padres residentes o ciudadanos o a su pareja ciudadano residente. Desafortunadamente, el perdón no existe para los que nomás cuentan sufrimiento a sus hijos ciudadanos o residentes. Entonces, tiene que tener otra vez ciertos nexos familiares para aprovechar de ese perdón provisional, pero sí es algo que se puede utilizar antes de salir para su entrevista final en Ciudad Juárez. Muy bien. Hace unos minutos acaba de venir una persona al consulado. Es un señor que es residente legal permanente que quiere solicitar a su hija de 18 años. ¿Tiene forma de arreglarle más o menos rápido, aunque ya tenga 18 años? El proceso no es tan rápido para los residentes a arreglar a sus hijos. Los residentes sí pueden meter una petición familiar para sus hijos menos de 21 años o más, pero hijos solteros. Si los hijos se casan, ya no califican hasta que, por decir, la persona que es residente arregle su ciudadanía, se naturalice, y ya de ahí, después de esa fecha, los hijos se pueden casar sin perder su elegibilidad. Pero mientras los padres son residentes, los hijos que pudieran calificar tienen que ser solteros. El sistema de migración nomás tiene ciertas visas disponibles, cierta cantidad de visas disponibles, y en este momento para los hijos menores de edad de residentes todavía hay varios años de espera para lograr su residencia a través de ese modo. Es muy importante desde los primeros pasos de meter la solicitud familiar a indicar que extienda hasta lo máximo las protecciones en inglés es del Child Status Protection Act. Es una acta que preserva hasta que se pueda el estatus de menor de edad de su hijo o su hija para ojalá no se convierte en una categoría mucho más larga después de cumplir los 21 años. Pero sí es posible. Ok, muy bien. Existen muchas personas que se quieren naturalizar ahorita en la actualidad. Nos gustaría si nos puede informar quiénes califican para hacerlo en español y bueno, cuáles son las excepciones para hacerlo en español y si nos puede decir brevemente cuáles son los requisitos para poder calificar para naturalizarse ciudadano de los Estados Unidos. Sí, sí, claro. En general, para naturalizarse, tiene que demostrar que tiene mínimo 5 años con su tarjeta de residencia, tal vez 3 si logró su residencia a través de matrimonio. Tiene que demostrar que es una persona de buena conducta moral, es decir, que no tiene ciertas ofensas o convicciones, más que todo en los últimos 5 años, y también toman en cuenta cualquier arresto, cualquier problema con la ley, con migración. Pero, y en la mayoría de los casos de los 5 o 3 años se requiere que también demuestre conocimiento de inglés, de leer, escribir y hablar en inglés. Y también la historia del civicismo, o sea, preguntas, una lista de preguntas muy específicas de la historia del gobierno de los Estados Unidos. Sí existen excepciones. Son las personas que llevan, por ejemplo, más de 50 años de edad y 20 con su residencia pueden calificar de tomar la entrevista y el examen en español. No tiene que dominar el inglés, ni leer ni escribir en inglés, pero sí tiene que estudiar la lista de preguntas del civicismo de historia de los Estados Unidos en español, y en la entrevista si les preguntan de forma verbal de esas 10 preguntas de las 100 para contestar 6 de las 10 correctamente. La excepción para tomarlo en español existe para los que tienen 50 años y 20 con la residencia o 55 años y 15 con la residencia. Además, los aplicantes más arriba de 65 años con 20 de residencia califican de no solamente tomar la entrevista en español, sino también estudiar una lista reducida de preguntas. Se me hace que nomás son 20 que tiene que estudiar. Siempre es importante tomar en cuenta su edad y los años con la residencia para ver si aplica una excepción. Muy bien, licenciada Armstrong, le agradecemos mucho su participación. ¿Alguna recomendación que le gustaría dar a la comunidad?
Como digo, es importante en este momento más que todo de ir a pedir una evaluación para ver cualquier opción que tenga, que esté documentado o no, o residente que está pensando en naturalizarse. Como digo, siempre mi función como abogada de inmigración es siempre ayudar a la gente a mover hacia adelante, desde sin estatus o deportación previa hasta la ciudadanía. Y a veces hay momentos en que uno, por no saber que existen opciones para ellos mismos o para sus familiares, dejen de pasar muchos años y de ahí tal vez se pierdan oportunidades. Es muy importante siempre ver una evaluación profunda, tal vez en la situación de uno, a ver qué opciones tiene o tal vez para sus familiares que están de diferente estatus. Licenciada Armstrong, una última pregunta para terminar con el Ujú, Facebook Live, que ujú. desafortunadamente se nos acaban los minutos. Eh, ¿Qué recomendación daría para las personas que cruzan la frontera y les parece muy fácil declarar que son ciudadanos de los Estados Unidos? Ujú. Sí, es muy importante saber que hay consecuencias fuertes, fuertes para los que se presentan como ciudadanos estadounidenses. Eso puede tomar el forma de decir American o ciudadano en tratar de pasar de la misma frontera o tal vez por un retén interna. Sabemos que a veces por cuestiones de trabajo uno se presenta como ciudadano o ciudadana. Es muy importante saber que hay consecuencias muy fuertes, es decir, en declararse como ciudadano o ciudadana se puede presentar un castigo por siempre, una forma de inelegibilidad para su residencia y para otras formas de protección. Entonces, es, como digo, es muy importante no tomar su precaución y no pues depender en esos tipos de cosas para llevar adelante una entrada, un papeleo de trabajo, porque también eso le puede prevenir hasta por años o por siempre su elegibilidad para arreglar por otro modo. Muy bien. ¿Dónde puede ser localizada en caso de que la comunidad desee consultarla, licenciada? Sí, bueno, estamos aquí en Las Cruces. Nuestro número de teléfono es 575-201-3254 y nosotros estamos aquí en el 525 East Loman. Es un edificio de 2 pisos, hay que subir al segundo piso, pero siempre recomendamos que nos llame con anticipación para reservar una cita. Perfecto. Licenciada Armstrong, le agradecemos muchísimo, como siempre, todo su apoyo. Sí, muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen. No, de nada. A sus órdenes. Hasta la próxima. Ok. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.